Terenita, ese proyecto se llama El baile que enseñan. Somos de la escuela indígena Juan 23 de Pichanal, departamento de Orán, misión San Francisco. De El Arete Huazu significa fiesta grande. Empieza en el mes de agosto y termina en el mes de febrero. Cuando empieza el Pimpín, siempre empieza desde un lugar donde sale el sol. Hacen un recorrido y visitan a algunos familiares. Toman chicha que se hace del maíz y también comen pollo. Les voy a explicar sobre la diferencia del Pimpín y el Tairari. El Tairari empieza en Pascua. La canta la mujer y bailamos todos juntos en paz. De la vestimenta de las mujeres. El tipoy significa de sus colores. El rojo significa sangre. El morado significa la vida. El verde significa la esperanza. El amarillo significa el desarrollo y el blanco significa la pureza. El collar. Los collares significan, si es de moneda significa la riqueza y si es de semilla significa la cosecha. La vincha significa si es que la tienen al frente es porque son mujeres casadas. Si la tienen al lado es porque están solteras y si no las tienen es porque son viudas. La vestimenta de los varones es un sombrero o un pañuelo, camisa blanca, pantalón negro o azul y faja roja. Y en guaraní el sombrero se dice el queiriru y el pañuelo rojo, piriru, y la camisa blanca, teimonde, y la faja roja, guacuá, y el pantalón negro azul, timbiao, y los calzados, piriru. Un día nos visitaron los changos Aba y me enseñaron de los instrumentos musicales, como el bombo grande. El bombo grande en guaraní se dice anguaguazu y se hace con el palo borracho. Y la caja chica, que en guaraní se dice unguaral. Y se hace con pequeñas partes de ruchán o de cedro. Y la flauta que en guaraní se dice temimbi y se hace con la caña hueca. Te invitamos a que vengas a nuestra fiesta.